La jungla moría a su alrededor. 12 Navy SEALs, los guerreros de élite de Estados Unidos, acorralados en una zona de aniquilación que se estaba convirtiendo rápidamente en su tumba. El suboficial jefe Marcus Endris se apretó contra el tronco cubierto de musgo, intentando hacer invisible su cuerpo de 6 pies mientras las balas atravesaban la vegetación sobre su cabeza. Su radio crepitaba con desesperación. Viper 6, aquí el equipo de Tierra Alfa. Necesitamos apoyo aéreo inmediato. Necesitamos QRF. Necesitamos cualquier cosa. Nos están masacrando aquí afuera. La respuesta no era la que quería oír. Equipo de Tierra Alfa, no hay activos aéreos disponibles. Mal tiempo. QRF está a 40 minutos. Necesitan mantener su posición. 40 minutos. Todos estarían muertos en 10. La misión había sido de manual hasta que dejó de serlo. Inteligencia dijo que el complejo tendría tal vez 20 hostiles, poca resistencia, entrando y saliendo antes del desayuno. Pero Inteligencia se había equivocado catastróficamente. El complejo había sido una trampa, y ahora su equipo estaba rodeado por lo que parecía un batallón entero de combatientes bien entrenados y equipados que sabían exactamente lo que hacían. «Jefe», gritó su compañero Rodríguez por encima del fuego. «Tenemos movimiento en el flanco izquierdo. Intentan rodearnos». Rhys hizo los cálculos. 12 SALS con munición menguante contra una fuerza enemiga que parecía tener un número y una potencia de fuego ilimitados. Los cálculos eran simples y brutales. Iban a morir aquí, en esta jungla desolada, a miles de kilómetros de casa. Presionó la radio una vez más, con voz serena a pesar del caos. Viper 6, equipo de Tierra Alfa, si tienen algo, si hay alguien cerca, ahora sería un buen momento. Hubo una larga pausa. Entonces, una voz que nunca había oído antes llegó a través de su auricular. Mujer, joven, serena como el agua helada. Equipo de Tierra Alfa, tengo su posición. Estoy llegando. Dile a tus chicos que mantengan la cabeza baja. Esto se va a poner interesante. ¿Quién demonios es? Alguien que no falla. Antes de que Rix pudiera responder, la jungla estalló con un sonido que había oído innumerables veces en combate. El chasquido distintivo de un rifle de precisión. Pero no era fuego aleatorio. Era quirúrgico. Un disparo, una muerte. El artillero enemigo que había estado destrozando su posición se desplomó en silencio. Otro disparo. El observador a su lado cayó. Un tercer disparo. El comandante enemigo que coordinaba el asalto cayó hacia atrás. Un agujero limpio donde antes estaba su frente. ¿Qué demonios pasa?, susurró Rodríguez. Hendrik miró fijamente la densa jungla, intentando localizar a la tiradora. Quienquiera que fuera, operaba a un nivel que rara vez había visto. Cada disparo encontraba un objetivo que su equipo ni siquiera podía ver, eliminando amenazas con una precisión que parecía casi sobrenatural. Equipo de Tierra Alfa. La voz volvió a sonar. Cuento 25 hostiles en tu zona de combate. Dame 2 minutos y, hagas lo que hagas, no dispares a la persona que viene de tu 6. Ese soy yo. 25 hostiles. Planeaba derribar a 25 cazas enemigos ella sola. Antes de revelar quién era y cómo hizo lo que debería haber sido imposible, deja un comentario diciéndonos desde qué parte del mundo estás viendo y suscríbete. Porque lo que sucedió en los siguientes 8 minutos se convertiría en una leyenda en la comunidad de operaciones especiales. El día en que un francotirador solitario salvó a todo un equipo SEAL y demostró que a veces el operador más peligroso en el campo de batalla es el que nadie sabe que está ahí. 48 horas antes, Sabrina Cole había estado sentada en una sala de reuniones en una ubicación clasificada, escuchando a personas que nunca habían estado en combate decirle cómo hacer su trabajo. A los 28 años, aprendió que esto era solo parte del juego. Déjalos hablar. Déjalos creer que estaban al mando. Luego, ve a hacer lo que realmente se necesitaba hacer. Tu función es estrictamente de reconocimiento y observación, decía el oficial de operaciones,
señalando un mapa de la región selvática. Te insertarán a 12 clics del complejo objetivo. Establece un puesto de observación. Monitorea la actividad enemiga. Informa. Eso es todo. Nada de acción directa a menos que fuera absolutamente necesario para la defensa propia. Sabrina asintió cortésmente, tomando las notas pertinentes, con el aspecto de una contratista obediente que seguiría las órdenes al pie de la letra. En su interior, ya estaba planeando para el momento en que esas órdenes se volvieran irrelevantes, pues llevaba suficiente tiempo en este trabajo como para saber que las misiones de reconocimiento en territorio hostil rara vez se quedaban en misiones de reconocimiento. Su título oficial era contratista de inteligencia militar. Analista de campo. Su trabajo real era mucho más complicado. Sabrina era lo que la comunidad de inteligencia llamaba una operadora singleton, alguien que trabajaba sola, en lo profundo de territorio negado, recopilando información que no se podía obtener de otra manera. Hablaba 4 idiomas con fluidez, podía orientarse solo con las estrellas y había sobrevivido en algunos de los entornos más hostiles del mundo usando solo su ingenio y entrenamiento. Pero lo que la hacía verdaderamente excepcional, lo que la hacía tan valiosa que ciertas personas en ciertas agencias la tenían en la lista de espera, era su habilidad con el rifle. En concreto, su capacidad para dar en el blanco a distancias que la mayoría de los francotiradores consideraban imposibles. Había aprendido a disparar de su abuelo, un francotirador de la Marina de la época de Vietnam, quien le enseñó que disparar se basaba en un 10% de técnica y un 90% de comprensión del viento, la distancia y la paciencia. A los 15 años, superaba a competidores adultos en competiciones de larga distancia. A los 20, fue reclutada por una organización que oficialmente no existía para realizar un trabajo que oficialmente nunca se realizó. La sesión informativa terminó con las advertencias habituales sobre las reglas de combate, la seguridad operativa y la importancia de seguir los protocolos. Sabrina sonrió, estrechó la mano y regresó a su cuartel para prepararse. Su equipo ya estaba empacado, un rifle hecho a medida, desmontado en componentes que cabían en una inocua mochila de senderismo. Munición, balas de competición, cada una seleccionada a mano para garantizar su consistencia. Componentes de traje Healy que se podían ensamblar con vegetación local. Pastillas purificadoras de agua, un botiquín médico de emergencia, un teléfono satelital con cifrado, y un arma corta que esperaba no necesitar nunca, pero que llevaba consigo de todos modos. Estudió los mapas una vez más, memorizando las características del terreno, identificando posibles posiciones de observación y planificando rutas principales y alternativas. El punto de inserción estaba en una densa jungla de triple dosel, el tipo de terreno donde la visibilidad se reducía a metros y la navegación se convertía en un ejercicio de estima e instinto. La inserción del helicóptero estaba programada para las 2, a baja altura y rápido, utilizando el terreno para enmascarar su aproximación, sin luces, confiando en la visión nocturna del piloto y su habilidad para evitar ser detectado. Sabrina lo había hecho docenas de veces, pero nunca se convirtió en una rutina. Cada inserción conllevaba el riesgo de ser comprometida, de fuego enemigo, de un fallo mecánico que los lanzaría en espiral hacia el dosel de la jungla. Pero esta salió bien. El helicóptero parpadeó lo suficiente para que ella saltara a la hierba que le llegaba a la cintura, luego desapareció en la noche. El sonido de sus rotores se desvaneció rápidamente en el ruido ambiental de la jungla. Estaba sola, a 12 kilómetros del objetivo, en un país que negaría su existencia si la atrapaban. Perfecto. Se movió por la jungla con un silencio practicado, utilizando el terreno y la vegetación para enmascarar sus movimientos, deteniéndose con frecuencia para escuchar, para sentir, para asegurarse de no caer en una emboscada. La jungla de noche rebosaba de sonido. Insectos, animales, el susurro del viento entre las hojas. Aprender a distinguir los sonidos naturales de los artificiales era una habilidad que le llevaba años desarrollar y segundos perder si se dejaba llevar por la complacencia. Tardó 6 horas en recorrer los 12 kilómetros hasta su puesto de observación previsto. Movimientos lentos y cuidadosos,
evitando senderos, evitando zonas con posible presencia humana, permaneciendo en la vegetación más densa donde su presencia sería más difícil de detectar. Encontró una posición en una cresta que dominaba el valle donde se encontraba el complejo objetivo. Líneas de visión perfectas, cobertura natural, múltiples rutas de escape. Ensambló su rifle, construyó un escondite con vegetación local y se acomodó para observar. El complejo de abajo era más activo de lo que sugería la inteligencia. Contó al menos 40 combatientes, no 20. Estaban bien armados, disciplinados y realizaban patrullas con precisión profesional. No se trataba de una milicia improvisada. Era una fuerza militar entrenada. Reportó sus observaciones a través del teléfono satelital encriptado, hablando en maletines que transmitían información esencial sin revelar detalles si la transmisión era interceptada. La voz, al otro lado, reconoció, pero no pareció preocupada. La misión SEAL seguía en marcha. Sabrina sintió la primera punzada de inquietud. Algo andaba mal. La información no coincidía con la realidad. El enemigo era mucho más fuerte de lo previsto. Los SEAL se adentraban en una situación que podía empeorar muy rápidamente. Pero ella no estaba al mando. Solo era la observadora. Había cumplido con su deber informando. Lo que sucedió después fue decisión ajena, pero no podía evitar la sensación de estar presenciando un desastre a cámara lenta. La inserción del equipo SEAL tuvo lugar la noche siguiente. Sabrina observó por su teleobjetivo cómo los helicópteros se acercaban rápido y a baja altura, dejando al equipo de 12 hombres en el límite de la selva antes de desaparecer de nuevo en la oscuridad. Podía rastrear sus movimientos a través de la densa vegetación. Sus señales infrarrojas eran visibles a través de su teleobjetivo, moviéndose con la precisión confiada de operadores que lo habían hecho miles de veces. El asalto al complejo era un clásico. Cargas de ruptura que volaban puertas, granadas aturdidoras que desorientaban a los defensores, disparos controlados, abatiendo objetivos. Los SALS lo hacían todo bien. Y entonces explotó la trampa. Posiciones ocultas alrededor del complejo abrieron fuego simultáneamente. Ametralladoras, rifles, lanzacohetes. El complejo había sido un cebo y los SALS lo habían mordido. Ahora las fuerzas enemigas llegaban en masa desde múltiples direcciones, intentando rodear y destruir al equipo estadounidense. Sabrina observaba cómo los SALS se abrían paso a toda velocidad hacia una posición defendible. Eran buenos, increíblemente buenos, pero los superaban en número al menos 5-1, tal vez más. Los combatientes enemigos seguían apareciendo desde la jungla, un flujo interminable de hombres armados que se movían para rodear al equipo SEAL. Oía el tráfico de radio, las desesperadas llamadas de apoyo, la sombría constatación de que la ayuda estaba demasiado lejos. Este era el momento en que debía permanecer oculta, mantener su posición, preservar su cobertura. Era una misión de reconocimiento, no de acción directa. Involucrarse comprometería su misión y potencialmente su vida. Sabrina tomó su decisión en unos 3 segundos. «Al diablo con eso», murmuró, acomodándose en su posición de tiro. Había estado calculando distancias desde el comienzo del asalto, identificando objetivos prioritarios y planeando su secuencia de ataque. Los SEAL estaban a unos 800 metros de distancia, a cubierto en una pequeña depresión rodeada de troncos caídos. Las fuerzas enemigas se acercaban desde 3 direcciones, utilizando tácticas de fuego y maniobra que demostraban un entrenamiento sofisticado. Su primer objetivo era el equipo de ametralladoras en el flanco izquierdo. Disparaban a raudales contra la posición de los SEAL, manteniendo a los estadounidenses acorralados mientras otros cazas se movían hacia el flanco. Podía ver al artillero y a su ayudante a través de la mira, ambos parcialmente ocultos tras un árbol caído. Sabrina controló su respiración, dejando que su ritmo cardíaco se calmara, sintiendo el viento en la cara, calculando la corrección necesaria para la distancia y la deriva del viento. La selva estaba húmeda, lo que afectaría la trayectoria de la bala.
La ligera brisa se movía de derecha a izquierda. Necesitaba apuntar alto y a la izquierda para compensar. Exhaló lentamente y apretó el gatillo. El rifle retrocedió contra su hombro con una fuerza que le era familiar. A través de la mira, vio cómo la cabeza del artillero retrocedía bruscamente y su cuerpo se desplomaba. El artillero asistente se quedó paralizado durante un segundo crítico, intentando comprender qué había sucedido. Ese segundo fue el último. El segundo disparo de Sabrina lo derribó antes de que pudiera reaccionar. Pasó al siguiente objetivo, un jefe de escuadrón enemigo que coordinaba el asalto por el flanco derecho. Usaba señales manuales para dirigir a sus hombres, posicionándolos para un ataque final que invadiría la posición del Oseal. Sabrina le disparó en el pecho. Cayó y la coordinación de su escuadrón se deterioró al instante. Fue entonces cuando activó la radio y se anunció al Oseal. La respuesta fue inmediata. Las fuerzas enemigas, confundidas por los cazas que caían sin causa aparente, comenzaron a dudar. Su avance se estancó mientras los jefes de escuadrón intentaban averiguar de dónde provenía el fuego. En ese momento de confusión, los Seal comenzaron a devolver el fuego con renovada agresividad, aprovechando la desorganización enemiga. Sabrina trabajó metódicamente en su lista de objetivos. Primero los comandantes enemigos, los hombres que daban órdenes y coordinaban los movimientos. Luego, los operadores de armas pesadas, los ametralladores, los equipos de lanzacohetes, cualquiera que pudiera causar bajas masivas. Finalmente, la infantería expuesta que representaba una amenaza inmediata para la posición de la foca. Cada disparo era deliberado. Cada disparo tenía en cuenta el viento, la distancia, la humedad, el ángulo de la pendiente y el movimiento del objetivo. No se trataba de disparar y cazar. Era tiro de precisión al más alto nivel. Cada gatillo presionaba la culminación de docenas de cálculos y ajustes realizados en fracciones de segundo. Su cuarto objetivo era un artillero de lanzacohetes que se preparaba para disparar a la posición de la foca. Le disparó mientras él se llevaba el arma al hombro. El cohete detonó en el lugar, eliminando al artillero y a dos cazas cercanos. El quinto objetivo, un observador que dirigía el fuego de mortero. Usaba una radio para indicar las coordenadas que lanzarían explosivos de alta potencia directamente sobre los estadounidenses. La bala de Sabrina le impactó justo debajo de la oreja. Los morteros quedaron en silencio. Operaba en una zona de concentración absoluta, un estado donde el tiempo parecía ralentizarse y cada detalle se volvía nítido. El aire húmedo de la jungla, el peso del rifle, el ligero temblor en la vegetación que indicaba la dirección del viento, las señales térmicas de los cazas enemigos moviéndose entre la densa vegetación. Los objetivos del sexto al 10º cayeron en rápida sucesión. Un francotirador enemigo que intentaba localizar su posición. Un líder de escuadrón reunía a sus hombres para otro asalto. 3 cazas establecían una posición de flanqueo que les habría dado un tiro limpio contra las focas. Para su 11º disparo, el enemigo estaba completamente desorganizado. Habían calculado aproximadamente de dónde provenía el fuego, pero no era suficiente. Sabrina estaba a 800 metros de distancia, oculta en la densa jungla, disparando desde una posición que le permitía una línea de visión clara y la mantenía casi invisible. Los cazas enemigos comenzaron a disparar frenéticamente en su dirección, pero su fuego era descoordinado e impreciso. Estaban presas del pánico, que era justo lo que ella deseaba. Los soldados, presas del pánico, cometieron errores, se expusieron, olvidaron su entrenamiento. Continuó con su eliminación metódica. Objetivo 12. Un caza con radio que probablemente pedía refuerzos. Objetivo 13. Otro ametrallador que intentaba suprimir la posición del Oseal. Objetivo 14. Un escuadrón que intentaba usar granadas de humo para enmascarar su aproximación. Los Seal, conscientes de que contaban con un ángel guardián, comenzaron a maniobrar con mayor agresividad. Estaban lanzando fuego de supresión, aprovechando la confusión del enemigo para mejorar su posición y evacuando a los heridos.
Sabrina percibía el alivio en la radio. La firme determinación reemplazaba la desesperación anterior. Pero la lucha no había terminado. Llegaban refuerzos enemigos. Nuevos cazas se acercaban desde el complejo principal. Sabrina contó al menos 15 hostiles más entrando en la zona de combate. Algunos llevaban chalecos tácticos y armas que sugerían entrenamiento militar profesional. Equipo de Tierra Alfa transmitió la llegada de nuevos hostiles desde su elemento de las 3, del tamaño de un escuadrón, con posible armamento pesado. Enfrentándose, cambió su puntería hacia los refuerzos que se acercaban. Estos cazas eran más cautelosos, usaban la cobertura con eficacia y avanzaban con disciplina táctica, pero la precaución solo era limitada contra un tirador que no podían ver ni localizar. El objetivo 15 cayó al intentar cruzar un área abierta. El objetivo 16 cayó al dirigir a su escuadrón desde detrás de un árbol. Los objetivos 17 y 18 cayeron en rápida sucesión al exponerse para preparar una ametralladora. Sabrina estaba quemando munición ahora. Cada disparo derribaba a otro caza enemigo. Cada pulsación del gatillo eliminaba otra amenaza para el equipo SEAL. Le dolía el hombro por el retroceso del rifle. Sus ojos se cansaban de horas mirando por la mira, pero sus manos permanecían firmes, su respiración controlada, su concentración absoluta. El objetivo 19 intentaba flanquear la posición de los SEAL desde un ángulo inesperado, moviéndose solo a través de la densa vegetación. Sabrina lo rastreó mediante imágenes térmicas, esperando a que se detuviera para comprobar su posición. De un solo disparo, se desplomó silenciosamente entre la maleza. El objetivo 20 intentó reunir a los combatientes restantes, gritando órdenes, intentando restaurar cierta coherencia táctica al asalto que se desintegraba. La bala de Sabrina lo silenció a media frase. La voluntad del enemigo se estaba quebrando. Podía verlo en cómo se movían, menos agresivos, más defensivos, buscando maneras de retirarse en lugar de avanzar. La trampa que les habían tendido a los SEAL se había convertido en su propia zona de aniquilación, dominada por un tirador invisible que parecía anticipar cada uno de sus movimientos. Los objetivos del 21 al 23 cayeron mientras intentaban proporcionar fuego de cobertura para una retirada. El objetivo 24 cayó al intentar recuperar la radio de su comandante averiada. El objetivo 25, la última amenaza inmediata para el equipo SEAL, cayó al intentar maniobrar para alcanzar una posición que le hubiera permitido enfrentarse a los estadounidenses. Y entonces, de repente, todo terminó. Los combatientes enemigos supervivientes huían, abandonando sus armas, desapareciendo en la jungla. El tiroteo sostenido que había sido constante durante los últimos 8 minutos se silenció, reemplazado por los sonidos normales de la jungla. Insectos, pájaros, el susurro del viento entre las hojas. Sabrina permaneció en posición. Sabrina permaneció en posición, buscando amenazas, asegurándose de que el enemigo no se reagrupara para otro asalto. Pero su visor térmico mostró cazas que se alejaban en masa de la zona de combate. Su retirada era caótica y desorganizada. Ya habían tenido suficiente. Equipo de Tierra Alfa, transmitió. Los enemigos se retiran. Su área es segura. Voy a por ustedes. No me disparen. Podía oír el agotamiento y el alivio en la respuesta del jefe Hendrix. Entendido. La vemos en térmicas. Adelante. Y señora, no sé quién demonios es usted, pero acaba de salvar 12 vidas hoy. Sabrina se desmoronó, vigilando cuidadosamente sus metales. Dejar evidencia atrás era poco profesional, y comenzó a moverse hacia la posición de sellado. Se movió con cuidado, haciendo ruido para anunciar su presencia, manteniendo su rifle apuntando al suelo de forma discreta. Lo último que necesitaba era sobrevivir a la batalla solo para ser alcanzada por fuego amigo. Salió de la jungla y se colocó en posición de foca para encontrarse con 12 de los guerreros más elitistas de Estados Unidos mirándola como si acabara de aparecer de la nada, lo cual, desde su perspectiva, era prácticamente cierto. El jefe Reese era un hombre corpulento,
de 1,80 metros de musculatura sólida, con barba y equipo táctico que le daba el aspecto de un vikingo moderno. La estudió con interés profesional, fijándose en su complexión compacta, el rifle personalizado colgado a la espalda y el componente del traje Guille aún unido a su equipo. «¿Tú eres la tiradora?», preguntó, con un tono que sugería que aún estaba procesando lo que acababa de ocurrir. «Soy la tiradora», confirmó Sabrina. «¿Cuántos derribaste?» «2 confirmados. Quizás más. Es difícil saberlo con los que están a cubierto». Uno de los otros Seal, un operador más joven con galones de cabo, negó con la cabeza con incredulidad. «Señora, he disparado toda mi vida adulta. Soy un tirador designado. Y lo que acaba de hacer, eso es, ni siquiera sé cómo llamarlo. Eso fue sobrehumano. Solo entrenamiento y práctica», dijo Sabrina. «Y buena sincronización. Estaban a punto de tener un día realmente malo». «Estábamos a punto de tener nuestro último día», corrigió Rix. «Si no hubieran aparecido cuando lo hicieron, estaríamos pidiendo bolsas para cadáveres en lugar de extracción». Extendió la mano. «Suboficial jefe Marcus Endris. Y usted es Sabrina Cole, contratista de inteligencia militar». Ella le estrechó la mano, notando la fuerza en su agarre y la genuina gratitud en sus ojos. «¿Contratista?», otra foca repitió, su tono escéptico. «¿Qué clase de contratista opera solo en territorio hostil y dispara como un francotirador de la Fuerza Delta?» «El tipo que es contratado para situaciones como esta», respondió Sabrina con calma. No se ofendió por el escepticismo. Había lidiado con eso toda su carrera. La suposición de que por ser joven y mujer, no podía ser tan hábil como su historial sugería. Había aprendido a dejar que su trabajo hablara por sí solo. Rodríguez, el Seal que había estado anunciando las posiciones enemigas durante el combate, se acercó con renovado respeto en la mirada. «Señora, he trabajado con algunos de los mejores francotiradores del ejército, y lo que acaba de hacer, disparar a múltiples objetivos a esa distancia, en estas condiciones, bajo presión, es de primera clase». «¿Dónde entrenó?» «Aquí y allá», dijo Sabrina vagamente. Lo cierto era que su entrenamiento provenía de múltiples fuentes: escuelas militares, instrucción privada con francotiradores de operaciones especiales retirados, miles de horas de práctica y experiencia práctica en lugares que nunca aparecían en los registros oficiales. Pero esa no era información que compartiera a la ligera. Ahora mismo, deberíamos centrarnos en que los extraigan. Esta zona se va a poner tensa cuando el enemigo se reagrupe y pida refuerzos. Risa sintió, ya sintonizando su radio. Viper 6, equipo terrestre Alfa, contacto hostil roto. Estamos seguros para la extracción. También tenemos un aliado adicional. Un contratista que nos acaba de salvar el pellejo. Necesitaremos un asiento más en el avión». La respuesta llegó rápidamente. «Equipo de tierra Alfa, entiendo que hay pasajeros adicionales. Aviones de extracción están llegando. Tiempo estimado de llegada, 12 minutos. Muévanse a la zona de aterrizaje principal». «Recibido. Moviéndonos ahora». Rix miró a su equipo. Oyeron al hombre. «Vamos. Johnson Ramírez, lleven a los heridos. Todos los demás, espaciamiento táctico. Vigilen nuestros flancos. Señora Cole, está conmigo. La quiero donde pueda verla. No porque no confíe en usted, sino porque no quiero dejar atrás accidentalmente a la persona que acaba de salvarnos la vida». El equipo Seal se movió por la jungla con eficiencia profesional. A pesar de su agotamiento y heridas, 2 hombres estaban siendo transportados, ambos conscientes pero incapaces de caminar. El resto mantuvo la seguridad, buscando amenazas, listos para atacar si el enemigo regresaba. Sabrina se movió con ellos, su rifle listo, sus ojos constantemente escaneando. La pelea había terminado, pero aún no estaban a salvo. Muchas operaciones habían salido mal en los momentos finales cuando el agotamiento y el alivio hicieron que la gente se descuidara.
La zona de aterrizaje era un pequeño claro, apenas lo suficientemente grande para helicópteros. Los SEAL se desplegaron en un perímetro defensivo, vigilando la jungla en busca de cualquier señal de persecución. Sabrina adoptó una posición que le permitía fuego superpuesto con las armas automáticas del equipo. Si el enemigo atacaba durante la extracción, quería poder apoyar el fuego defensivo. «Contacto interrumpido», gritó uno de los SEAL. El rifle de Sabrina estaba en posición de tiro y apuntando antes de que pudiera procesar conscientemente la advertencia. A través de su mira, vio a 3 cazas enemigos emergiendo de la jungla. Al parecer, supervivientes de la batalla anterior que habían decidido hacer un último intento de venganza. Su primer disparo derribó al caza líder antes de que pudiera levantar el arma. El segundo caza logró disparar una ráfaga de fuego automático, ninguna de las cuales estuvo cerca de impactar en nada antes de que el segundo disparo de Sabrina lo rematara. El tercer caza se lanzó a cubierto, pero Sabrina ya había calculado dónde aterrizaría. Su tercer disparo lo encontró mientras intentaba esconderse tras un tronco caído. «Despejado», gritó con calma. Los SEAL la miraron fijamente. «Otra vez». «Dios mío», murmuró Rodríguez. «¿Alguna vez falla?» «No que yo haya visto», respondió Rhys. «Y empiezo a pensar que debemos replantearnos nuestra definición de contratista». Los helicópteros llegaron momentos después. 2 Blackhawks se acercaban rápido y a baja altura. Sus artilleros de puerta buscaban amenazas. El extractor era como sellos de manual, cargando rápidamente pero con cuidado, asegurando la seguridad de los heridos, rindiendo cuentas para que nadie se quedara atrás. Sabrina fue la última en subir a bordo, sentándose cerca de la puerta para proporcionar fuego de cobertura si era necesario. Mientras el helicóptero despegaba, alejándose de la jungla y acelerando hacia un lugar seguro, finalmente se permitió relajarse un poco. No del todo, nunca se relajaba del todo en una zona de combate, pero lo suficiente como para reconocer que el peligro inmediato había pasado. Hendrik se sentó frente a ella, observándola con una expresión que mezclaba gratitud con curiosidad profesional. Por los auriculares, su voz se oyó con claridad a pesar del ruido del helicóptero. «Señorita Cole, cuando regresemos, habrá mucha gente que querrá hablar con usted. Informes posteriores a la acción, probablemente algunas medallas y condecoraciones. Preferiría evitar todo eso si es posible», respondió Sabrina. «Trabajo mejor cuando la gente no sabe quién soy ni a qué me dedico. Lo entiendo, pero acabas de salvar a 12 focas. Eso no es algo que pase desapercibido. Entonces, lleguemos a un acuerdo. Haré el informe operativo, pero mantendré mi nombre fuera de los informes oficiales. Atribuiré el apoyo a agentes locales, a un contratista de inteligencia o a cualquier término vago que funcione. Soy más eficaz cuando no soy famosa». Rix lo consideró. «Probablemente pueda lograrlo, pero mi equipo sabe quién eres y van a contar esta historia. Quizás no con tu nombre, pero la contarán porque lo que hiciste hoy es de esas cosas que se convierten en leyenda. El misterioso francotirador que apareció de la nada, y sin ayuda de nadie, convirtió una masacre en un rescate. Mientras la leyenda no incluya mi identidad real, puedo vivir con eso», dijo Sabrina. Miró por la puerta del helicóptero hacia la jungla que desaparecía bajo ellos. En algún lugar allá abajo, los cazas enemigos se reagrupaban, informando de lo sucedido, intentando comprender cómo su emboscada perfecta se había convertido en un desastre. Que se lo preguntaran. El misterio era una de sus armas más efectivas. El informe tuvo lugar en una instalación segura que oficialmente no existía, oculta en lo profundo de la selva, en lo que los mapas llamaban territorio en disputa. Pero lo que todos sabían era una base de operaciones encubiertas. Sabrina se sentó frente al coronel James Harwell, un oficial de inteligencia de carrera con 20 años de experiencia en operaciones especiales. Rix se sentó a su derecha, todavía con su equipo de combate, negándose a irse hasta asegurarse personalmente de que Sabrina recibiera el debido reconocimiento por su labor.
Señora Cole, comenzó el coronel, revisando los informes preliminares en su tableta. He estado leyendo el relato del jefe Hendricks sobre el enfrentamiento de hoy. Francamente, las cifras son difíciles de creer. 25 bajas enemigas confirmadas de un solo tirador a distancias superiores a 800 metros en condiciones de selva, mientras los objetivos participaban activamente en operaciones de combate. Es exacto, señor, confirmó Sabrina. Llevo mucho tiempo en este negocio, señorita Cole. He trabajado con algunos de los mejores francotiradores que el ejército ha producido. Lo que usted describe, lo que describe el jefe Hendricks, representa un nivel de puntería que se acerca al máximo teórico de lo humanamente posible. Tenía buenas condiciones, señor. Visión clara desde mi posición, óptica térmica para identificar objetivos a través de la vegetación, y el enemigo estaba concentrado en el equipo SEAL, sin buscar una amenaza desde mi posición. Esos factores se combinaron para crear un escenario de combate ideal. Ideal para usted, quizás catastrófico para el enemigo. El coronel se reclinó en su silla. Necesito entender sus antecedentes, señorita Cole. Su expediente indica que es contratista con especialización en análisis de inteligencia, pero lo que veo en estos informes sugiere capacidades más propias del personal de operaciones especiales de nivel 1. Antes de que Sabrina pudiera responder, las alarmas sonaron repentinamente por toda la instalación. Las luces rojas de emergencia comenzaron a parpadear en los pasillos, tiñendo todo de un inquietante resplandor carmesí. La radio del coronel emitió una señal urgente. Tráfico. Señor, tenemos una situación. Una fuerza de asalto enemiga se acerca desde múltiples vectores. Se estima que la fuerza está compuesta por entre 40 y 50 hostiles. Están fuertemente armados y se mueven con coordinación táctica. La distancia al perímetro es de 800 metros y se acerca. Sabrina vio cómo el rostro del coronel palidecía. Se suponía que esta instalación era secreta, protegida por su ubicación remota y una cuidadosa seguridad operativa. Un asalto enemigo aquí sería catastrófico, no solo para el personal presente, sino por la vulnerabilidad de inteligencia que representaba. Mapas, equipos de comunicaciones, listas de personal, todo lo que pudiera revelar el alcance de las operaciones estadounidenses en esta región. Cierren la instalación, ordenó Harwell con voz firme a pesar de la crisis. Preparen a todos armados y en posiciones defensivas. Soliciten apoyo de la Fuerza de Respuesta Rápida, FRE. Señor, la FRE está a 25 minutos como mínimo. El clima está empeorando. Podríamos no recibir apoyo aéreo. El coronel miró su pantalla táctica, observando los iconos rojos que representaban a las fuerzas enemigas que convergían en la instalación desde 3 direcciones diferentes. ¿Cuántos efectivos con capacidad de combate tenemos en el lugar? 15, señor. Pero solo 5 tienen experiencia en combate. El resto es personal de apoyo, analistas de inteligencia, especialistas en comunicación y personal médico. Contra 50 combatientes entrenados, dijo Hendrick con gravedad, mientras revisaba su arma. Mi equipo está aquí, pero nuestra efectividad en combate se ha reducido a quizás un 60%. Estamos heridos, exhaustos y con poca munición. Sabrina ya estaba de pie, pasando del modo informe a las operaciones de combate. Se dirigió a la pantalla táctica de la instalación, estudiando el terreno, los vectores de aproximación y las posiciones defensivas. Coronel, necesito una topografía detallada de los alrededores de esta instalación, datos de elevación, densidad de la vegetación y cuellos de botella naturales. Señora Cole, usted es una contratista civil que acaba de salvar a 12 Navy SEALs y tiene las capacidades que claramente necesita ahora mismo, interrumpió Sabrina. Señor, con todo respeto, no tenemos tiempo para discusiones de protocolo. Esa fuerza enemiga estará en rango de asalto en 10 minutos. Necesitamos establecer una defensa y debemos hacerlo ya. Harwell dudó un momento y asintió.
Muéstrele todo, señorita Cole. ¿Qué necesita? Sabrina estudió la pantalla táctica, sus dedos trazando posibles posiciones de disparo, calculando alcances y ángulos. La instalación estaba construida en una ladera rodeada de densa jungla por 3 lados, con un acceso despejado por el cuarto. Cuellos de botella naturales donde la jungla reducía las posiciones elevadas que proporcionarían líneas de visión claras. Necesito salir del perímetro, dijo. Establecerme en una posición elevada con líneas de visión claras hacia los vectores de aproximación enemigos. Las mismas tácticas de antes. Atacaré a larga distancia. Interrumpiré su coordinación de asalto. Eliminaré objetivos de alto valor. A tiempo para que llegue tu QRF. Es una misión suicida, protestó uno de los otros oficiales. Estarás completamente expuesto tras las líneas enemigas, sin apoyo ni plan de extracción. Estaré a entre 800 y 1000 metros de sus posiciones de asalto, corrigió Sabrina. Oculto en terreno selvático que ya he explorado, atacando objetivos desde una posición que no pueden localizar fácilmente ni contraatacar eficazmente. No es un suicidio. Es guerra asimétrica. Hendrik habló. Coronel, he visto lo que puede hacer. Si dice que puede contener esa fuerza de asalto, le creo. Mi equipo mantendrá el perímetro de la instalación. Crearemos una zona de aniquilación defensiva en los accesos despejados. Ella elimina a sus líderes y armas pesadas. Nos encargamos de cualquiera que logre pasar. No es un gran plan, pero es mejor que ser superados. El coronel miró a Sabrina un buen rato, sopesando opciones imposibles. Finalmente, asintió. Hágalo. Pero señora Cole, si la situación se vuelve insostenible, retírese inmediatamente. No podemos permitirnos perder a alguien con sus capacidades por una instalación que se puede reconstruir. Entendido, señor. Sabrina cogió munición extra, revisó su equipo y se dirigió a la salida. Al pasar junto a Rix, él la tomó del brazo. Oye, dijo en voz baja, no nos debe esto. Ya nos salvó una vez hoy. Nadie lo culparía por no participar. No se trata de deberle nada a nadie, jefe. Hay gente en estas instalaciones que no puede defenderse. Personal de apoyo que nunca se alistó para un tiroteo. Necesitan a alguien que los mantenga a salvo. Esa es razón suficiente. Salió sigilosamente por una entrada lateral camuflada, moviéndose rápida pero cuidadosamente a través de la jungla. Tras ella, podía oír a los EAL organizando la defensa, sus voces tranquilas y profesionales a pesar de la desesperada situación. Estos hombres ya habían sobrevivido a una batalla imposible hoy. Ahora se preparaban para otra. Sabrina llegó a su posición prevista en menos de 5 minutos. Un afloramiento rocoso en una ladera a unos 900 m de las instalaciones, elevado 20 metros sobre el fondo del valle. La posición ofrecía excelentes líneas de visión hacia los accesos, a la vez que proporcionaba cobertura natural contra el fuego de respuesta. Construyó un escondite apresurado usando la vegetación disponible, se estableció en una posición de tiro estable y comenzó a escanear con su mira. La fuerza enemiga era mayor de lo que sugerían los informes iniciales. A través de su óptica térmica, contó al menos 55 cazas, organizados en unidades del tamaño de un escuadrón de 8 a 10 hombres cada una, se movían con una disciplina táctica que sugería entrenamiento militar profesional. Usaban tácticas de fuego y maniobra, mantenían intervalos y se comunicaban con señales manuales. No era una turba. Era un asalto militar coordinado. Presionó su radio. Mando, aquí vigilancia. Estoy en posición. Cuento 5 cazas enemigos organizados en 5 escuadrones de asalto más un elemento de mando. Están a 300 metros de su perímetro y se acercan. Comienzo el combate. Recibido. Vigilancia, respondió el coronel. Tienen autorización para disparar. Cuidado con el fuego. Algunos de los nuestros podrían estar en posiciones avanzadas. Sabrina identificó a su primer objetivo prioritario,
El comandante general del asalto, distinguible por su posición detrás de la fuerza principal y el grupo de radiotelegrafistas y oficiales a su alrededor. Estaba gesticulando, dando órdenes, coordinando el asalto multidireccional. Eliminarlo interrumpiría su mando y control. Calculó el disparo. 920 metros, ligero viento cruzado del este, alta humedad, temperatura bajando a medida que el sol se ponía tras las montañas. Ajustó todas las variables, dejó que su respiración se calmara y apretó el gatillo. El comandante cayó al instante. Sus oficiales se dispersaron confundidos. Sabrina no les dio tiempo a reorganizarse. Su segundo disparo derribó al oficial más cercano que intentó tomar el mando. El tercero eliminó a un hombre de radio que probablemente pedía instrucciones. El asalto enemigo flaqueó de inmediato. Los líderes de escuadrón miraron hacia su elemento de mando, buscando una guía que ya no estaba allí. En ese momento de confusión, Sabrina cambió su objetivo a los elementos de asalto líderes. El objetivo 4 era un artillero de ametralladora pesada preparándose para proporcionar fuego de supresión. El objetivo 5 era su portador de municiones. Ambos cayeron con segundos de diferencia. El objetivo 6 era un líder de escuadrón dirigiendo a sus hombres a posiciones de asalto. El objetivo 7 era un artillero de RPG preparándose para disparar a la instalación. El objetivo 8 era un francotirador que se había posicionado para vigilar. Había estado observando en la dirección equivocada, buscando amenazas desde las instalaciones en lugar de desde la posición de Sabrina. Para su 10º disparo, el asalto enemigo se había estancado por completo. Los cazas se cubrían, sin saber de dónde provenía el fuego, observando cómo sus líderes y especialistas en armas pesadas caían sin previo aviso. Algunos respondían al fuego, pero disparaban a ciegas hacia la jungla, desperdiciando munición en terreno vacío. Sabrina seguía trabajando. El objetivo 11 era otro líder de escuadrón que intentaba reanimar a sus hombres. El objetivo 12 era un caza con una radio, probablemente intentando llamar a la fuerza principal para pedir instrucciones o refuerzos. Los objetivos 13 y 14 intentaban flanquear las instalaciones usando un barranco para ocultarse. Sabrina los rastreó mediante imágenes térmicas, esperando pacientemente hasta que emergieron del barranco. Ambos cayeron antes de que pudieran dar 3 pasos al descubierto. Comando de vigilancia. El asalto enemigo ha detenido su avance. Están tomando posiciones defensivas a aproximadamente 200 metros de nuestro perímetro. Hagan lo que hagan. Está funcionando. Recibido. Comando. Estoy cambiando el fuego para suprimir cualquier intento de reorganización. Listos. Sabrina identificó a los combatientes que intentaban establecer una nueva estructura de mando. Podía verlos reunirse en pequeños grupos, líderes intentando restablecer el orden para coordinar un nuevo plan de asalto. Eliminó sistemáticamente a cualquiera que pareciera estar dando órdenes, a cualquiera que estuviera coordinando el movimiento, a cualquiera que intentara organizar el caos de nuevo en un ataque coherente. El objetivo 15 era un combatiente veterano, probablemente un teniente o capitán que se había adelantado para tomar el mando. El objetivo 16 era un combatiente que estaba colocando una ametralladora pesada en un trípode. El objetivo 17 era otro artillero de RPG. El objetivo 18 era un francotirador que finalmente había averiguado aproximadamente dónde estaba Sabrina e intentaba localizarla para un contraataque. Nunca tuvo la oportunidad. El asalto enemigo se estaba disolviendo. Podía verlo en su lenguaje corporal, en cómo se movían. Menos agresivos, más defensivos, buscando maneras de retirarse en lugar de continuar el ataque. Esperaban abrumar una instalación con escasa defensa con un asalto rápido. En cambio, estaban siendo destruidos sistemáticamente por un enemigo que no podían ver, localizar ni combatir eficazmente. Pero Sabrina sabía que esto no había terminado. Las fuerzas enemigas de este tamaño solían tener planes de contingencia, elementos de reserva, comandantes que no se rendirían fácilmente. Y tenía razón. Comando de vigilancia.
Tenemos nuevos contactos. Una segunda fuerza enemiga se acerca por el este. Calculo que 2 K-0 se mueven para flanquear nuestra posición. Sabrina blandió su rifle para cubrir el nuevo vector de amenaza. A través de su mira, pudo ver un nuevo escuadrón de cazas que intentaba aprovechar la confusión del asalto principal para acercarse desde una dirección inesperada. Tácticas inteligentes. Si alcanzaban el flanco de la instalación, tendrían tiros claros a los defensores. No podía permitirlo. El objetivo 19 era el líder del escuadrón de este elemento de flanqueo. El objetivo 20 era su segundo al mando. Los objetivos del 21 al 23 eran cazas que portaban armas pesadas, una ametralladora, un RPG y lo que parecía una carga de demolición. Los 4 cayeron en rápida sucesión. El elemento de flanqueo se dispersó de inmediato. Sin liderazgo ni armas pesadas, los cazas supervivientes se dispersaron por la jungla, abandonando el asalto. Sabrina los rastreó mientras huían, pero contuvo el fuego. Ya no representaban una amenaza, y necesitaba conservar munición para la fuerza principal. Regresó a la fuerza de asalto principal. Intentaban retirarse, arrastrando consigo a heridos y muertos, proporcionando fuego de cobertura. Mientras se retiraban a la jungla, Sabrina dejó ir a la mayoría. Estaban desorganizados, ya no eran efectivos en combate. Pero continuó atacando a cualquiera que pareciera estar organizando una retaguardia o preparándose para lanzar un ataque final. El objetivo 24 era un caza que se preparaba para proporcionar fuego de cobertura para la retirada. El objetivo 25 era otro líder de escuadrón que intentaba organizar una línea defensiva. El objetivo 26 era un caza con radio que probablemente solicitaba refuerzos o apoyo de artillería. Comando de vigilancia. Las fuerzas enemigas se retiran. Repito, los hostiles están rompiendo el contacto y retirándose. Evalúe aproximadamente 30 muertos enemigos. Un número desconocido de heridos. Ha detenido su asalto en seco. Sabrina continuó observando la jungla, asegurándose de que el enemigo no se reagrupara para otro intento. Pero su visor térmico solo mostraba cazas que huían. Su retirada era desorganizada y presa del pánico. El asalto había terminado. Comando de vigilancia. El enemigo se ha retirado. Mantengo la posición hasta que llegue su QRF en caso de que intenten reagruparse. Le recomiendo que permanezca en alerta máxima. Recibido. Vigilancia. QRF en camino. Tiempo estimado de llegada, 10 minutos. Y señora Cole, no sé qué hicimos para merecer tenerla aquí hoy, pero gracias. Acaba de salvar toda esta instalación. Sabrina permaneció en posición, observando y esperando. Le dolía el hombro por el retroceso del rifle. Sus ojos estaban cansados tras horas de mirar a través de la óptica, pero se mantuvo alerta, lista para atacar si el enemigo regresaba. No lo hizo. 20 minutos después, oyó el sonido distintivo de helicópteros que se acercaban. La Fuerza de Respuesta Rápida, QRF, llegaba con soldados fuertemente armados, listos para un combate importante. Solo encontraron cadáveres, una instalación segura y una contratista muy cansada, sentada en una ladera limpiando tranquilamente su rifle. El coronel Harwell se dirigió personalmente a la posición de Sabrina, acompañado por Riggs y varios otros oficiales. Su expresión era una mezcla de asombro, gratitud y total desconcierto. Señor Cole, dijo, acercándose lentamente. Acabo de revisar la evaluación preliminar de bajas. 26 bajas enemigas confirmadas por un solo tirador en menos de 15 minutos de combate contra una fuerza de asalto coordinada que debería haber invadido estas instalaciones. 27, señor, corrigió Sabrina, señalando un cuerpo que acababan de descubrir entre la maleza. Ese intentaba acercarse lo suficiente para lanzar granadas. 27, repitió el coronel, negando con la cabeza. Esto es, no tengo palabras para describirlo. Lo que ha hecho hoy, primero salvar al equipo del jefe Hendricks, ahora salvar toda esta instalación.
Es algo que supera todo lo que he visto en 20 años de operaciones especiales. Solo hago mi trabajo, señor. No, intervino Hendricks. No, señora. Esto no es solo hacer su trabajo. He trabajado con los mejores tiradores de los equipos SEAL, con francotiradores de operaciones especiales que han dedicado toda su carrera a perfeccionar este oficio. Y ninguno de ellos, podría haber hecho lo que usted hizo hoy. Ni una sola vez, ni mucho menos dos. Rodríguez, que había estado examinando las bajas enemigas, se acercó con un casquillo de bala en la mano. Señora, he estado rastreando sus disparos basándome en las heridas de entrada y los ángulos. Estaba atacando objetivos a distancias de entre 800 y más de 1000 metros en terreno selvático con visibilidad limitada, mientras se movían y se cubrían con la precisión necesaria. Sinceramente, es difícil de creer, aunque estoy viendo las pruebas. Las condiciones eran favorables, dijo Sabrina. Buena elevación, óptica térmica, enemigos que no se percataron de mi posición hasta que fue demasiado tarde. No fue tan difícil como parece, dijo otro oficial sin rodeos. Señora, con todo respeto, soy tirador designado. Entreno en esto constantemente, y lo que usted llama condiciones favorables se considerarían disparos extremadamente difíciles desde cualquier punto de vista. Ronald señaló hacia las instalaciones. Señora Cole, necesitamos completar su informe. Y esta vez, necesito su historial completo. Necesito entender cómo alguien desarrolla las capacidades que ha demostrado, porque lo que veo no coincide con ningún perfil de entrenamiento con el que esté familiarizado. Regresaron al centro de mando, donde Sabrina pasó las siguientes 3 horas repasando ambos enfrentamientos en detalle. Su experiencia en entrenamiento, tiro de competición desde los 8 años, la mentoría de un francotirador de la Marina de la época de Vietnam, instrucción especializada de contratistas privados, años de experiencia operativa en territorios negados, sus métodos, una preparación exhaustiva, equipo personalizado, conocimiento de balística y factores ambientales, miles de horas de práctica. Así que, básicamente, es autodidacta, dijo el coronel. No es francotiradora militar formal. Escuela. He asistido a varias escuelas militares como contratista, respondió Sabrina. Pero la mayor parte del desarrollo de mis habilidades provino de la instrucción privada y la práctica autodirigida. Tuve la ventaja de aprender de múltiples fuentes: militares, tiro de competición, instructores internacionales, y de sintetizar esos diferentes enfoques en mi propia metodología. Y su experiencia operativa, su expediente lo registra como analista de inteligencia. Esa es mi función principal, señor. Pero el trabajo de inteligencia en territorios denegados a menudo requiere capacidades defensivas. Desarrollé esas capacidades para poder operar de forma independiente en entornos de alto riesgo. Hendrick intervino. Coronel, con todo respeto, ¿importa dónde aprendió? Salvó a 23 militares estadounidenses en las últimas 12 horas. Son resultados que hablan por sí solos. Importa porque necesito entender si sus capacidades pueden replicarse, respondió el coronel. Si podemos entrenar a otros operadores a este nivel o si la señora Cole representa una convergencia única de talento natural y entrenamiento que no se puede reproducir fácilmente. Esto último probablemente, dijo Sabrina. He tenido ventajas muy específicas. Empecé joven, tuve una excelente mentoría, acceso a tiempo de práctica ilimitado y recursos, sin burocracia militar que limite mis métodos de entrenamiento. Esa combinación es difícil de reproducir en un sistema de entrenamiento militar. El coronel tomó notas, pensando claramente en las implicaciones. Señora Cole, lo que ha hecho hoy será clasificado al más alto nivel. Sin medallas, sin reconocimiento público, sin reconocimiento oficial. Pero quiero que sepa que sus acciones han evitado una pérdida catastrófica de vidas estadounidenses y una grave compromiso de inteligencia estadounidense. Eso importa, aunque no podamos reconocerlo públicamente. Se lo agradezco, señor,
Pero no hice esto por reconocimiento. Lo hice porque la gente necesitaba ayuda y yo tenía la capacidad de proporcionársela. Esa actitud es precisamente la razón por la que es tan valioso, respondió el coronel. La mayoría de los operadores de su nivel buscan reconocimiento, gloria. Usted solo quiere hacer el trabajo. Eso es poco común. Al concluir la sesión informativa, Riggs pidió hablar con Sabrina en privado. Salieron a un pequeño patio, lejos del bullicio de las instalaciones. ¿Y ahora qué?, preguntó. Simplemente desaparece entre las sombras de las que salió. Prácticamente, confirmó Sabrina. Tengo un vuelo mañana. Otra misión esperándome. Este tipo de trabajo no tiene mucho tiempo libre. Antes de irse, quería darle algo. Sacó una moneda sellada de desafío de equipo hecha a medida, probablemente por su unidad. Esto es de mi equipo. Hablamos de ello y queremos que la tengas como agradecimiento y como recordatorio de que tienes 2 hermanos que lo dejarían todo para ayudarte en cualquier momento y lugar. Sabrina tomó la moneda, sintiendo su peso, comprendiendo lo que representaba. Las monedas de desafío eran sagradas en la cultura militar, símbolos de respeto y pertenencia que no se podían comprar ni falsificar. Recibir una de un equipo SEAL era un honor que pocos civiles experimentaban. Gracias, jefe. Esto significa mucho. Deberías serlo porque te lo ganaste. Lo que hiciste hoy, en ambas batallas. Ese es el tipo de cosas que crean leyendas. El misterioso francotirador que aparece de la nada y salva equipos enteros. Contarán historias sobre ti en la comunidad de operaciones especiales durante años. Mientras no usen mi nombre real, puedo vivir con eso. El ángel guardián, dijo Rodríguez, acercándose por detrás. Así es como te llamamos. El guardián silencioso que cuida a los operadores en problemas. Suena bien. Sabrina sonrió. Mejor que algunos apodos que he tenido. El equipo se reunió, los 12 SALS que sobrevivieron a la emboscada, maltratados y vendados, pero vivos. Formaron alrededor de Sabrina en un grupo informal, y Riggs habló por todos. Señora, llevamos unos 80 años como SALS. Hemos trabajado con todas las unidades de operaciones especiales del ejército estadounidense y con varias extranjeras. Hemos visto a los mejores operadores del mundo lograr cosas imposibles. Y lo que usted hizo hoy se encuentra entre las actuaciones de combate más impresionantes que hayamos presenciado. Nos salvó la vida. Y luego salvó toda esta instalación. No tenemos palabras para agradecerle, pero queremos que sepa que ahora es uno de nosotros. Puede que no lleve el tridente, pero se ha ganado el respeto que conlleva. Huya, dijo el equipo al unísono, la tradicional expresión de afirmación de los SALS. Sabrina sintió una emoción inesperada, no exactamente orgullo, sino más bien pertenencia. Siempre había operado sola, siempre lo había preferido así. Pero allí de pie, rodeada de guerreros que entendían lo que había hecho y su coste, se sentía parte de algo más grande que ella. Huya, respondió, y los SEAL sonrieron. Sabrina se encontraba en un campo de tiro en un lugar desconocido, entrenando a un pequeño grupo de francotiradores militares en técnicas avanzadas. La información sobre lo que había hecho, cuidadosamente depurada y clasificada, pero al fin y al cabo, se había filtrado entre la comunidad de operaciones especiales. Ahora recibía ocasionalmente solicitudes para impartir instrucción especializada a unidades de élite. Su teléfono vibró con un mensaje cifrado. Se alejó del campo de tiro para comprobarlo. Ángel Guardián, aquí el equipo de Tierra Alfa. Se está desarrollando una situación que podría beneficiar a tus habilidades. Ubicación, clasificado, duración, desconocido, compensación, significativo, y lo más importante, estadounidenses en apuros. Interesado.